tardes, les damos la bienvenida a la edición central de MB Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar del otro lado. Aquí estamos en esta edición de día jueves que llega con mucha información vinculada a hechos que veníamos siguiendo y también a hechos del denominado pasado reciente. Y empezamos por ahí. Vamos. Porque la justicia procesó con prisión a los militares Gustavo Carlos Urban Saavedra, Roberto Cáceres, Enrique Rivero Huartemendía, Juan Antonio Rodríguez Goñi y Walter Alcides Pintos Alvariza por torturas en la base de la Fuerza Aérea Boisolanza, que funcionó como centro de detención y tortura entre 1972 y 1977. Esta resolución se dio después de 13 años de indagatoria y la denuncia fue presentada por cerca de 20 expresas y expresos políticos. En Boisolanza hubo más de 100 personas detenidas, incluidas mujeres embarazadas y con niñas y niños pequeños. Bien, este será uno de los temas que desarrollaremos en esta edición, pero hay mucho más. Van los titulares, por favor. En septiembre la tasa de actividad se situó en 63,8%, la tasa de empleo en 58,5% y la tasa de desempleo en 8,3% para todo el país, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El Tribunal de Apelaciones confirmó la imputación de Gustavo Penades y Sebastián Mauvecín y ratificaron las medidas cautelares establecidas en primera instancia. Ambos cumplen prisión preventiva en las cárceles de Florida y Campanero. En Uruguay se registran 2.000 casos y 715 muertes anuales por cáncer de mama, según el Instituto Nacional del Cáncer, en el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Con un diagnóstico oportuno, se puede erradicar en un 80% de los casos. La empresa Claro sumó unos 5.000 contratos nuevos de telefonía móvil en el último trimestre, según el último informe de la URSEC sobre portabilidad numérica. Antel registra un saldo prácticamente neutro y Movistar perdió más de 10.000 contratos. El director de Antel en representación del Frente Amplio, Daniel La Rosa, aseguró que el actual presidente del ente, Gabriel Gurméndez, fue nefasto para la empresa pública. La presidenta del Banco Hipotecario, Casilda Echeverría, dijo que el proyecto aprobado por el Senado para reestructurar deudas en unidades reajustables para los deudores no es un proyecto justo. El programa ABC Por Tus Ojos de la Intendencia de Montevideo cumple un año y en este periodo atendió 1.800 niños y niñas de entre 4 y 12 años de edad. La poeta uruguaya Circe Maya ganó el Premio Internacional Federico García Lorca, que se entrega en la localidad española de Granada y reconoce el conjunto de la obra poética de autores y autoras vivas. La población palestina en la Franja de Gaza espera la ayuda humanitaria prometida por Estados Unidos y Egipto, mientras el secretario general de la ONU llamó a acceso rápido y sin trabas para la población civil y pidió un alto el fuego entre Israel y Hamás. Las autoridades bolivianas anunciaron la captura de Néstor Alfonso Vergara, un muy cercano colaborador de Sebastián Marcet, que habría facilitado un vehículo para la fuga del narcotraficante uruguayo. Sea a través de tvciudad.uy o a través de YouTube o en su defecto por Uniradio 107.7 FM, radio de la Universidad de la República. Se escucha por aire en Montevideo y cercanías y por la web en uniradio.edu.uy. Seguimos repasando temas para esta edición informativa, ahora con los móviles. Sí, Martín, salimos del estudio, vamos ya mismo al contacto con nuestro compañero Luca Veloz, que tiene novedades sobre el conflicto planteado en el transporte, que además se supone tendrá un paro general la semana próxima. Luca, ¿novedades? Es así, Natalia. Buenas tardes para ti y para todos. El 27 de octubre será este paro general del transporte decretado por la Unión Nacional de Obreros del Transporte. Además, en las últimas horas, la coordinadora del Inter, el sector que nuclea a los trabajadores de los interdepartamentales, han emitido un comunicado en el que rechazan el despido de 4 trabajadores de Agencia Central por notoria mala conducta cuando se trasladaban en un ómnibus de esa empresa en que trabajan, a una asamblea general del sindicato. Están reclamando que sean restituidos y que se instale una mesa de negociación. Vamos a estar ampliando sobre estos temas. Además, recuerden que los suburbanos están con problemas también de financiamiento, las empresas, y esto es parte del conflicto que tiene al transporte todo. Y vamos ahora a la zona con nuestro compañero Martín Duarte, que nos trae algunas novedades sobre cuestionamientos al régimen de abanderados escolares. Martín, ¿cómo es eso? Así es, vamos a estar hablando un ratito de educación y en particular un planteo que lo trasladó en un trabajo recientemente publicado la ex
inspectora técnica de primaria, Selva Pérez, que plantea justamente abrir el debate acerca del rol de los embanderados y si es una dinámica que debe mantenerse en la órbita escolar, en particular por cómo los alumnos, los chiquilines, por ahí toman a partir de quinto año la elección justamente de los que se denominan los más aptos para ocupar esos cargos de abanderado, plantear de alguna forma el debate y también los cambios que trae aparejado la calificación, ¿no? Del 1 al 10, que dejaría en este caso los sobresalientes o muy buenos sobresalientes, que era una de las condiciones para aspirar a ser abanderado, en un limbo ahí de debate. Pero en un ratito estaremos conversando con ella para que nos plantee un poco esta mirada y este debate acerca de los embanderados. El acceso a los archivos de la represión generados durante la dictadura es un asunto que se ha instalado en la discusión política desde hace ya unas cuantas semanas y es el tema del informe de hoy de Julieta Núñez Tomás. ¿Cómo te va, Julieta? Muy bien, Martín, muchas gracias. Así es, porque esta semana la Cámara de Senadores aprobó, le dio media sanción a este proyecto de ley que disponibiliza mediante el Archivo General de la Nación a muchos archivos del pasado reciente vinculados a la violación de los derechos humanos durante el terrorismo de Estado. Vamos a estar en el informe de hoy compartiendo qué es lo que dice exactamente este proyecto de ley que fue aprobado en senadores y también vamos a estar compartiendo algunos cuestionamientos que hay por parte de organizaciones sociales que habían pedido ser parte del proceso de discusión de la aprobación de este proyecto de ley y no pudieron ser parte, y también algunas polémicas vinculadas a una anterior ley del 2008 que regulaba algo muy similar. Otro asunto, el diputado colorado Conrado Rodríguez explicó por qué su partido no dio los votos para la aprobación de un proyecto de ley que establece limitaciones al ejercicio de la actividad político-partidaria de las personas designadas para ocupar cargos jerárquicos en comisiones binacionales, proyecto que había sido presentado por el senador del Partido Nacional, Jorge Gandini. No tuvo las mayorías necesarias, particularmente no tuvo los votos de mi partido y del Partido Colorado. Logró igual 56 votos, le faltaron 10. ¿Cómo lo toma como señal? Y yo qué sé, me parece que nos perdimos una buena oportunidad de dar una señal. Votamos negativo sabiendo de que hay un proyecto del Poder Ejecutivo que está en el Senado y que todavía no ha sido aprobado y que tiene básicamente el mismo contenido. Pero nosotros lo que queremos es que se agregue un artículo aditivo que tenga esto, que sea para las nuevas designaciones. Y con el tema de portada, Sí. como decíamos, luego de 13 años de indagatoria, la justicia procesó con prisión a 5 militares retirados por diferentes delitos cometidos durante la época del terrorismo de Estado en la base aérea Boisolanza. Se trata de una denuncia colectiva, eso fue lo que dio lugar a este largo proceso de 13 años que fue presentada por cerca de 20 personas entre expresos y expresas políticas. La causa continúa. El abogado de las víctimas, Óscar López Goldaracena, afirmó que podría haber al menos 7 indagados más. Por distintos delitos, básicamente serían privación de libertad, sería atentado violento al pudor, violencia privada, todos en reiteración. Los procesamientos fueron con prisión. Refiere al caso de las torturas sistemáticas que se aplicaban a personas privadas y constitucionalmente de libertad y recluidas en Boisolanza. Innumerables testigos, innumerables pruebas recopiladas a lo largo de los años. Hubo que sortear también innumerables demoras en función de las distintas alegaciones de las defensas, pero debo resaltar que a pesar de todas las demoras, finalmente hoy, en un caso de esos que yo diría emblemático, es un caso de torturas anclado en la doctrina jurídica del crimen de lesa humanidad, que finalmente después de los años y con el sufrimiento de todas las familias y de las propias víctimas, ¿verdad?, que han tenido que sobrellevar, que el pasaje del tiempo de alguna manera les hacía descrear de la justicia. Hoy hay un poquitito de justicia para ellos y lindo fue el abrazo que nos dimos hace un ratito.
MBD Noticias habló con dos de las cerca de 20 personas denunciantes, en este caso dos expresas políticas, Nivia López y Lucía Jadges, que valoraron positivamente el procesamiento. Las expresas estuvieron recluidas en este centro de detención durante los años 70. La base aérea Boisolanza, situada en Montevideo, funcionó como centro de detención y tortura entre 1972 y 1977. Allí, más de 100 personas, incluidas mujeres embarazadas y con niños pequeños, fueron retenidas. Yo fui detenida por la Fuerza Aérea y estaba a la cabeza uno de los que hoy está procesado. El jefe del operativo era el mayor Pintos, que es el que hoy está siendo llevado, supongo yo, en esta tarde a la cárcel. Él era el jefe del operativo. Él me torturó, como torturó a muchos compañeros y compañeras. Y también quiso apropiarse de mi hijo. Yo fui detenida estando embarazada. Tenemos una denuncia colectiva que data de 2010 y que incluye como a 20 compañeras y compañeros que denunciaron. Muchos de ellos ya han fallecido y no han podido ver esto. Y la denuncia es contra alrededor de 15 represores, de los cuales también ya han muerto varios. Entonces, hoy para nosotros es muy removedor por todo eso, pero es importante que, aunque sea tan tarde, haya justicia. Estuve en la base 2 años y 6 meses, en un lugar que se llamaba, le decían La Torre, es una torre macabra, que tenía una escalera de metal, que le faltaban escalones y que te hacían subir la escalera y bajar con capucha, o sea que vos nunca sabías en qué momento te iba a faltar el escalón. Y bueno, en ese lugar estuve 2 años y medio. Y bueno, para nosotros es recordar, pero también pensar que la justicia también puede existir. Bueno, cambiamos de tema y les contamos que el desempleo aumentó 0,1% respecto al mes de agosto y se ubicó en 8,3%. En agosto había sido de 8,2% según datos difundidos hoy por el Instituto Nacional de Estadística. En septiembre la tasa de actividad se situó en 63,8%, la tasa de empleo en 58,5% y como decíamos al comienzo, lo reiteramos, la tasa de desempleo fue de 8,3% para todo el país. En Montevideo el desempleo se ubica en 8,1%, mientras en el interior es mayor, siendo de 8,5%. Pasando al empleo, la diferencia entre Montevideo y el interior es de 2 puntos porcentuales. La tasa de empleo de Montevideo es de 59,5% y la del interior de 57,9%. Por otra parte, al observar las características de las personas ocupadas, se estima que el 9,2% se encuentra subempleada, mientras que el no registro a la Seguridad Social por el trabajo principal se sitúa en 22,4%. Otra vez cambiamos de tema, porque integrantes de las bancadas de la Cámara Baja de los partidos, Partido Colorado, Partido Independiente y Frente Amplio, están ajustando detalles, están en un proceso de acordarlos para modificar la ley que establece el financiamiento de los partidos políticos. El diputado frente amplista Carlos Varela y el diputado colorado Conrado Rodríguez dijeron que el acuerdo es posible, pero aún se aguarda conocer las posturas de las bancadas del Partido Nacional y Cabildo Abierto. Venimos trabajando bien. Luego tendremos que tener, digamos, lo que piensen los otros partidos que hasta ahora no se han expresado. Si estuviera todo en concordancia, podríamos ir a la votación sobre los primeros días de noviembre. Hemos estado hablando sobre el tema de la donación o contribución de las empresas. En principio, el Frente Amplio llegaría a un acuerdo con respecto a esto, siempre y cuando sean nominativas, tengan un límite y tengan algunas prohibiciones, como nosotros consagramos en el propio texto. Por ejemplo, las empresas concesionarias de servicios públicos o adjudicatarias de obra pública, por supuesto, no pueden donar o contribuir a las campañas de los partidos políticos. Que en términos generales es bastante compatible con el nuestro y que seguramente podremos conversar y encontrar un término que se ajuste a las posiciones que ya desde el principio sosteníamos como Frente Amplio. Claro, falta el resto de los partidos, ¿verdad? Y a nosotros nos importaba mucho y nos sigue importando que este proyecto de ley sea aprobado por unanimidad. O sea, el corazón del proyecto, que era la transparencia
el manejo en forma absolutamente claro de los recursos de los partidos políticos, límites en cuanto a los aportes que pueden hacer particulares o empresas, el acceso a los medios de comunicación, fundamentalmente a la televisión, en forma absolutamente transparente y ajustada para todos los partidos, para que no haya diferencias, eso está contemplado. Y el Partido Colorado no votó el proyecto de ley que establece inhibiciones políticas para las personas que sean designadas al frente de delegaciones uruguayas en organismos binacionales. El argumento fue que no se puede cambiar el estatuto para personas ya designadas y que hacerlo sería inconstitucional. El proyecto, que fue votado por unanimidad en el Senado, otorga las mismas restricciones a quienes se desempeñan en las empresas estatales, que deberán renunciar faltando un año para las elecciones nacionales para presentarse a cargos electivos. El diputado colorado Conrado Rodríguez explicó que buscan que la iniciativa vuelva a la comisión. Votamos negativo sabiendo de que hay un proyecto del Poder Ejecutivo que está en el Senado y que todavía no ha sido aprobado y que tiene básicamente el mismo contenido. Pero nosotros lo que queremos es que se agregue un artículo aditivo que tenga esto, que sea para las nuevas designaciones. Esto no puede ser primero con nombre y apellido, tiene que ser un estatuto que rija para aquellos que van a asumir esos cargos, que sepan que luego tienen una inhibición. Y evitarnos la posibilidad de que sea declarado inconstitucional. Lo que hemos hecho con lo que se votó en la Cámara de Diputados fue reconsiderarlo en la jornada de ayer y mandarlo a comisión. ¿Para qué? Para que se pueda juntar con el otro proyecto del Poder Ejecutivo y poder lograr el acuerdo de todos los partidos. Cambiamos de tema otra vez, porque el Tribunal de Apelaciones confirmó las imputaciones del ex senador Gustavo Penades y del docente Sebastián Mauvecín, y también ratificó las medidas cautelares aplicadas a ambos, por lo que los dos seguirán en régimen de prisión preventiva. Además, la defensa de un ex secretario de Penades y de una funcionaria de la Corte Electoral que están bajo investigación por colaborar con el ex senador pidieron suspender una audiencia que estaba prevista para hoy. Según informó la diaria, los funcionarios citados son Graciela Del Vecchio y Horacio Tejera. Del Vecchio declaró en calidad de testigo ante la fiscal Gione y es investigada por la presunta utilización del sistema de información de la Corte Electoral para realizar averiguaciones vinculadas a las víctimas en la causa por la que fue imputado el ex senador. En tanto, Tejera dio el nombre a Del Vecchio de una persona de 22 años para conocer sus datos personales y los de su madre. Lo que no tengo fotos, porque es vieja. La madre es del 84. No, pero para entender que vos se llama, y vos decís que es la mamá. Y la madre, él presenta la partida de la madre y la madre es. Pero no tengo foto porque la credencial es vieja, es sacada en el 2002 y no te dejaron la foto. Y claro. O sea que la madre tiene 39 años. En el 84. La indagatoria por la investigación paralela ya derivó en la imputación del exdirector del Comcar, Carlos Taroco, al tiempo que la fiscal Gione avanza en la posible responsabilidad de otros funcionarios policiales. A través de estas acciones, el ex senador Penades pretendía conocer el nombre de los jóvenes que se presentaron como víctimas. Presenta Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Hay cuestionamientos al régimen de abanderados y abanderadas en el sistema educativo, tema del móvil, en el que ahora profundiza, ya adelantó más temprano, Martín Duarte. Adelante, Martín. Así es, y a raíz de una investigación y que lo publica en su libro de quién es la escuela, la ex inspectora técnica de primaria Selva Pérez, está realizando cuestionamientos, poniendo en foco el debate en torno a los abanderados y abanderadas, y en particular cuestionándolo como una metodología de alguna forma arcaica o pasada de moda y antidemocrática. Vamos a conocer un poco los argumentos. Celo, un gusto que nos recibas por acá. Contanos a qué vienen estos planteos de poner un poco el foco de debate este tema que generación tras generación muchos niños, y de ahí nace un poco tu investigación, lo padecen más que se regocijan a la hora de portar la bandera, ¿no?
Sí, exactamente. Gracias por acudir ante este tema que me parece que es un mojón como para empezar a reflexionar por qué hacemos lo que hacemos en nuestro país. Hay cosas instituidas que se replican una y otra vez y que entendemos que está bien y que a lo mejor anacrónicamente estarían bien, pero que necesitan una nueva mirada en clave de contemplar, de considerar lo que las infancias sienten. En realidad, esta motivación mía, digamos que se ha ido como intensificando y se fue intensificando mientras fui maestra, directora o inspectora, tratando de observar qué le pasaba a los niños, a las niñas, cuando estaban en ese lugar. En este libro que acabo de publicar, yo empiezo contando alguna anécdota, porque me interesaba mucho acercarme a los niños que estaban allí portando las banderas y preguntarle qué sentían, cómo se sentían, si les gustaba estar allí, si preferían otra cosa. Y en general, las respuestas que dan los niños son respuestas o muy sinceras, como te dicen, me encantaría estar con mis amigos y no tener que estar portando la bandera porque temo que se me caiga, porque me pongo nerviosa, porque me pesa mucho, porque es grande, o también te dicen expresiones que son prácticamente enseñadas de los adultos. Bueno, portar la bandera es un gran honor. ¿Qué significa un gran honor para un niño? En general, el niño responde eso porque en la familia le dicen que es un gran honor, ¿sí? Entonces, el tema no es desacreditar ni quitarle valor al hecho de llevar una bandera, sino de pensar por qué lo instalamos, hasta qué punto le hacemos bien a las infancias y hasta qué punto los exponemos en un rol que a lo mejor no es el más deseado por ellos. ¿Por qué consideras que es antidemocrático? Lo que pasa que hoy por hoy existe un reglamento de abanderados en primaria que data del año 89 con una pequeña modificación del 90 y que de alguna manera determina quiénes son los que pueden acceder a ser abanderados y quiénes no. Y está muy limitado a un nivel de calificación. Después, dentro de ese nivel de calificación, se sacan los 9 mejores estudiantes de un promedio que han tenido de primero a quinto y entre esos 9 los compañeros votan. Ahí hay dos cosas. Por un lado, que la calificación sigue siendo también un tema de adultos, porque es el adulto el que va colocando la calificación, pero que además excluye. ¿Por qué antidemocrático? Porque excluye a niños que a lo mejor, perdón, por situaciones determinadas, incluso hasta por capacidades, en lo que se está evaluando, no llega a ser un muy bueno, pero tiene otros dotes, tiene otras cualidades, tiene otras capacidades que sí lo harían, digamos, que sí le adjudican buenas cualidades. Entonces la pregunta es, ¿por qué ellos sí, por qué unos sí y otros no? ¿De qué manera se podría regular eso, no? Yo te contaba que cuando fui inspectora nacional de educación artística, existen las escuelas de educación artística y ahí teníamos que resolver cómo hacer en un acto quién portaba las banderas. Y en ese momento, en el año 18, propusimos una idea de que este tema fuera abordado por los nenes más grandes y los profesores y que entre ellos resolvieran quién deseaba portar las banderas en un acto y que incluso se fueran rotando para que todos pudieran ser portadores de la bandera. Porque, ¿por qué excluir? Por eso hablo de lo antidemocrático. Y por otro lado está el tema de la votación, que también para regular ese tema de la votación del actual reglamento es bastante complicado, porque ahí se cuela también las intencionalidades de los adultos, se cuela a veces mucha cosa que no se puede definir demasiado y que terminan a veces siendo votados para portar las banderas niños que no son aquellos que sí esperan serlo, que serían los que tenían mejor calificación. Lo que muchas personas en esta indagatoria, porque no tiene la significación de investigación, porque no tiene la sistematización que corresponde, eso también conviene aclararlo, pero esta indagatoria que yo hice a través de una red social, a mí me extrañaba
que muy pocas respuestas fueron, digamos, de placer. En la mayoría afloraba el dolor, por muchas cosas. El dolor de haber querido ser abanderado y no serlo, el dolor de ser abanderado y de ver a aquel otro niño que pensaba que sí lo iba a hacer, lloraba por no serlo. Es decir, hay una mezcla muy interesante de emociones, de sensaciones, que yo creo que los adultos, con la mejor intención, lo seguimos llevando adelante sin darnos cuenta realmente qué es lo que realmente la infancia necesita. Selva, te agradezco mucho estos minutos, a cuenta además porque obviamente es un tema interesante. Me imagino que ya el debate se debe estar dando en casa también, de los costos políticos que puede tener para las autoridades tomar también este tema. A cuenta además, te agradecemos mucho estos minutos y lo profundizamos en cualquier momento. Muchas gracias. Siguen el debate ustedes por allí y nosotros nos despedimos. Presentó Antel Conecta 5G con Uruguay para que vos te conectes con el futuro. Bueno, y se aprobó en el Senado por unanimidad el proyecto de reestructuración de deudas en unidades reajustables para las personas deudoras del Banco Hipotecario y de la Agencia Nacional de Vivienda. Y a la presidenta del BHU, Casilda Echevarría en este caso, eso no le gustó, dijo que el proyecto no es justo. La UI se ajusta todos los meses y además promedialmente la tasa de interés en UR es más baja que la de UI. Con todos esos elementos podemos afirmar que la unidad de cuenta de UR no ha sido perjudicial para los deudores de UR. Por lo tanto, consideramos que no es justo que a unos se les perdone y a otros que ya cumplieron no se les haya hecho ninguna bonificación. Nosotros no lo consideramos justo, no lo consideramos conveniente, porque es modificar los contratos por ley. Si bien lo que se va a hacer es un fideicomiso, o sea que estrictamente no se van a modificar cada uno de los contratos, bueno, se usa una vía alternativa para modificar contratos que son válidamente adoptados y con una unidad de cuenta que no ha sido perjudicial y que se han prorrogado más del tiempo inicial. En su cuenta de Twitter, Echevarría estableció, refiriéndose a la votación del proyecto, que la unanimidad en la comisión del Senado no demuestra más que la demagogia es generalizada. Algunos legisladores quizás, yo no puedo juzgarlos, viste que a veces uno dice cosas, pero yo no los puedo juzgar, pero sí creo que algunos entienden de qué están hablando y bueno, y en virtud del lobby, en virtud de la presión, de un grupo de presión, etcétera, se toman decisiones que quizás no sean las mejores. Columna de análisis económico y le damos la bienvenida al economista Germán de Agosto. ¿Cómo estás, Germán? ¿Cómo andas, Natito? ¿Bien? Y venimos a continuación de esta nota que veíamos recién con la presidenta del Banco Hipotecario. Es un tema, es histórico que se haya aprobado y además por unanimidad este proyecto para contemplar a los deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario y la Agencia Nacional de Vivienda. Entonces pensamos con Germán que estaba bueno traer algunos apuntes para comprender primero de qué se trata, qué son las unidades reajustables y unidades indexadas. Totalmente, aparte es un tema complejo y sensible, complejo en tanto involucra justamente el acceso a la vivienda, involucra el endeudamiento, dos temas sumamente relevantes para cualquier sociedad y además es complejo desde el punto de vista técnico porque justamente implica la comparación entre dos cosas que a priori siempre son más lejanas como las unidades de cuenta. ¿Sí? Y acá tenemos las dos protagonistas que son la unidad reajustable, es la famosa UR, que básicamente se creó en el año 68 justamente como un mecanismo de ajuste para los créditos hipotecarios bajo la filosofía de que si el salario disminuye, ¿sí?, también el valor de la cuota disminuye justamente para que se mantenga una proporcionalidad entre lo que es el monto de la cuota y lo que es la evolución del salario. Eso fue un poco el espíritu que estuvo detrás de la creación en una economía que no es una economía como la de hoy, es una economía con niveles de inflación del 70, 80, 90%, donde el salario le costaba muchísimo más ponerse al día. Entonces se crea justamente como un mecanismo de ajuste de créditos hipotecarios que hace que o ata la evolución de la cuota,
hipotecaria a la evolución de los salarios. Del salario, ¿sí? perfecto. Básicamente, por eso es que evoluciona en relación al IMS, que es la variable que hemos analizado un montón de veces, es decir, el índice medio de salarios que refleja la evolución de los salarios promedio de los trabajadores. Y dado que eso es así, se puede entender como un seguro contra los ciclos negativos de la economía. Si estamos en una crisis y el salario cae mucho, bueno, la cuota hipotecaria también acompaña esa caída y hace menos cargosa justamente el afrontar esa situación. Tenía como un criterio, un argumento de justicia, digamos, exacto, detrás. de que el salario evolucione justamente en la línea de lo que evoluciona en la cuota. ¿sí? Eso nace en el 68 y por un tiempo hasta el 2002 solamente tuvimos la unidad reajustable. Pero en el 2002, en el marco de la crisis y producto de los problemas que desnudó justamente la crisis, en particular en torno a la situación del endeudamiento en una moneda que no corresponde a la de los ingresos de las personas, se crea la unidad indexada. Pero en este caso, el mecanismo de ajuste no es con los salarios, sino que es con los precios. En particular es a través del IPC. Y a partir de ese momento, de la inflación, ¿sí? De la variación del IPC, que es como definimos la inflación, y a partir de ese momento sí conviven estas dos unidades, la UI y la UR, ¿sí? Y es lo que de alguna manera permite hacer esta comparación o da lugar justamente a estos reclamos. ¿sí? Entonces, la parte más técnica del asunto, que es complejo, la vamos a empezar a repasar a partir de un estudio que presentó en las últimas semanas la consultora CPA Ferrer, que va en línea con los resultados que obtuvo, por ejemplo, también la consultora Deloitte, que hizo el mismo estudio 10 años antes y que justamente controvierte la idea de que los deudores en UR se vieron perjudicados. ¿sí? Entonces, bien, un apunte nada más, o entre paréntesis, la unidad reajustable hoy solamente sigue existiendo en esas deudas anteriores al año 2002. Sí, claro, sigue siendo una. Fíjate, las multas, por ejemplo, hay un conjunto de variables que siguen atadas a la UR. O sea, las dos unidades cuentan, simplemente que se ajustan por mecanismos distintos. Salarios por un lado, precios por el otro, y por eso la combinación de la evolución de las dos variables conjuntas es lo que está en el meollo del asunto. Así que si vamos a la siguiente placa, vamos a empezar a analizar la situación de las reclamos, de alguna manera. Ahí está, ¿sí? Entonces, que tiene mucho que ver con este proyecto de ley que ya tiene media sanción. Totalmente. ¿sí? Y básicamente lo que tendríamos son tres claves, ¿sí? Para evaluar si efectivamente hay o no asidero a ese reclamo que supone que se vieron perjudicados por haber tomado un crédito en UR versus la opción en UI. Entonces, la primera dimensión es analizar cuál fue la evolución conjunta de la UR y de la UI. ¿sí? Es decir, tomamos un plazo largo, ¿sí? Y ahí tomamos también parte de lo que fue la evolución de la inflación, dado que la UI no existía antes del 2002. ¿sí? Y a largo plazo, en una economía como la uruguaya, la UR crece más que la UI. Si no fuera así, nuestros salarios, nuestro poder de compra terminaría cayendo sistemáticamente. Pues justamente la UR, los salarios nominales crecen por encima de la inflación. Es lo mismo que decir, la UR creció más que la UI. Sé que es medio trabalengua, pero cuando tomamos un periodo largo de tiempo, la UR creció más o menos 1,5% anual por encima de la UI. O de buena manera, el salario real creció en ese periodo, o lo que es lo mismo decir, el IMS creció más que el IPC. Son tres maneras la deuda en unidades reajustables fue mayor. Exacto, la unidad pero también el salario fue mayor. La unidad reajustable fue mayor a lo que hubiese sido la evolución de la UI, y acá es donde nace justamente ese reclamo. Si yo tengo una deuda en UR y la UR creció más que la UI, naturalmente que me voy a sentir perjudicado. Pero eso es una ventana larga de tiempo. No quiere decir que en algunos periodos, desde el 85 hasta acá, o del 68 acá, lo que tenemos es que la economía se mueve en torno a ciclos económicos. Hay momentos de crisis y hay momentos de crecimiento. Entonces, cuando vos tomás un periodo determinado, no necesariamente siempre se cumple esa situación. Si se dispara la inflación, va a ser mucho menos conveniente la unidad indexada. Y fíjate en la crisis de 2002, por ejemplo, se dispara la inflación y se destruyen los salarios. En ese caso, cambia con la composición de lo que es conveniente o no es conveniente. Pero básicamente, dado que en ese periodo largo tenemos distintas ventanitas de tiempo en el cual pasaron cosas distintas, no podemos pensar que todos los casos son iguales. Depende del momento que se haya originado el crédito y depende de lo que haya pasado justamente en el ciclo de vida de ese crédito. Si la economía creció, si la economía cayó, porque eso tiene impacto sobre la inflación y sobre los salarios. O sea que esto primero, esta primera dimensión va en línea con el reclamo que estamos diciendo. La UR creció más que los precios. Ahora bien, si vamos a la segunda placa, acá ya agregamos una capa más de complejidad, justamente porque otra dimensión que es relevante a la hora de evaluar la conveniencia tiene que ver con el diferencial de tasas de interés. Porque básicamente, si partís de la situación donde la UR le ganó a la UI,
para todos los créditos en las mismas condiciones sería cierto, ¿sí? Inequívocamente cierto. El tema que cuando vos cambiás las condiciones, en particular las condiciones de tasa de interés, eso empieza a complejizar el análisis y la comparación entre la evolución de las dos variables. ¿Por qué? Porque la tasa de interés de los créditos en UR, en unidades reajustables, 5%. La tasa de los créditos en UI es un poco más cara, es un punto por encima porque es un 6%. Entonces, en este caso, el beneficio sería para los deudores en UR y compensaría parcialmente lo que se desprende del punto anterior. ¿Sí? Esto, cuando analizamos la tasa, ahí tenemos una compensación parcial del prejuicio que se genera cuando analizamos la comparación de las dos variables. ¿Se entiende un poquito? Sí. Entonces, ahora vamos un paso más y agregamos otra capa de complejidad que tiene que ver con los mecanismos de reajuste para las cuotas hipotecarias. De nuevo, estamos viendo que las condiciones de los créditos no son siempre iguales. ¿Sí? En particular, difieren en tasa y en particular difieren en mecanismos de ajuste. ¿Por qué motivo? Porque la UR ajusta anualmente. ¿Sí? O sea, la cuota hipotecaria de los créditos en UR ajusta una vez por año. ¿Sí? Y en ese caso puede sonar paradójico, pero la inflación ayuda en el sentido de que licúa, ¿sí?, el valor de esa cuota. También es raro y es complejo, pero básicamente tiene un ajuste anual. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, en ese caso, la inflación licúa parcialmente lo que es el costo. O sea, eso beneficiaría a la UR, a la deuda en UR. Exacto, porque la deuda en UI ajusta mensualmente. Entonces sí va acompañando mucho más la inflación. ¿Sí? Lo que quiere decir es que esto también favorece a los deudores en UR y vuelve a compensar también parcialmente lo que se desprendía del punto número 1. En particular, según el estudio CPA Ferrer, el ahorro, entre comillas, asociado a los distintos mecanismos de ajuste fue en promedio del 8% en favor de los que estaban endeudados en UR. Perfecto, bien. Hay una simulación. Exacto. Entonces, ¿de qué se trata este estudio teórico? Vamos a la última diapositiva. Y lo que tenemos que lo que hicieron fue, simularon casos hipotéticos, casos teóricos, es decir, no analizaron los créditos de todas las personas que hoy están detrás de ese reclamo, sino que agarraron y dijeron, bueno, vamos a estudiar en un periodo de tiempo, que fue desde enero de 1985 hasta el 2020, vamos a simular, por ejemplo, que Nati, vos vas todos los meses al BHU, ¿sí? Y pedís un crédito y tenés la opción de hacerlo en UR o en UI. Eso, dado que el periodo va del 85 al 2000, te da 192 meses, por lo cual tenemos 192 casos hipotéticos, teóricos, de créditos que se fueron tomando. ¿Por qué termina en el 2000? Porque son créditos a 22 años. Es decir, el último crédito simulado se tomó en el 2000 y terminó de vencer el año pasado. Por eso es la ventana de tiempo que nos da los 192 casos teóricos simulados. Y a partir de esos 192 casos teóricos simulados, es decir, no están representando la situación real de las personas que están del reclamo, lo que tenemos que, en términos promedio, el costo de un crédito en UR habría sido 15% más bajo en relación a un crédito en unidades indexadas. Esa es la conclusión de este estudio, que de nuevo simula situaciones hipotéticas, ¿sí? Pero son muchos casos, y lo que justamente se desprende es que una solución general, ¿sí? Basada simplemente en el argumento de que se vieron perjudicados porque la UR creció más que la UI en un periodo largo, no tiene ese asidero técnico, ¿sí? Además de otras cuestiones. No sería justo, como dice la presidenta del Banco. Y bueno, porque ahí empiezan a mezclarse otro conjunto de cuestiones más allá de que esto técnicamente es lo que controvierte el argumento que está detrás del reclamo. Y entonces, cuando vos partís de una situación como esa, naturalmente vos no estás distinguiendo entre buenos pagadores, malos pagadores. ¿Sí? Además, estás asumiendo que en el largo plazo esto puede tener un impacto en términos del costo de acceso al crédito. ¿Por qué? Y porque una institución financiera lo que va a hacer es va a asumir que esto es un escenario posible, es decir, un día van a votar en el Parlamento que van a cambiar las condiciones del crédito, entonces, ¿qué hago yo como institución financiera? Y perder no voy a perder. ¿Qué hago? Aumento la tasa de interés, es decir, le traslado el costo a las personas porque yo me cubro ante este tipo de eventualidades. O sea que eso tiene un montón de otras complejidades asociadas a impactos potenciales que van más allá de controvertir lo que es la suposición que está detrás del reclamo, que básicamente los créditos en UR fueron menos convenientes que los créditos en UI. Simplemente que hay que agregar esas otras dos dimensiones asociadas. Cada uno tendría que hacer la cuentita aparte. Exacto, ¿no? Sería soluciones caso por caso, ¿sí? Y ahí ves, porque aparte abrís la puerta para que otras personas... Hubo una ventana hace unos años de una posibilidad de pasarse a unidades indexadas, a los deudores de unidades reajustables, y a muchos no les convenía, claramente. Y bueno, y después capaz que dentro de 30 años vuelve a suceder lo mismo, pero en UI. En definitiva, esto abre una puerta a distintas
cuestiones y por eso es que de alguna manera están chocando visiones más del punto de vista técnico con otras visiones que, bueno, de alguna manera también están asociadas a la sensibilidad que supone temas complejos asociados al acceso a la vivienda y al endeudamiento de las personas. También eso forma parte de la ecuación, no solamente importa lo técnico, sino que también importa ese otro hueco vinculado a la sensibilidad inherente que tienen estos temas. Y si hay algo injusto es la imposibilidad de acceder a la vivienda para muchos sectores de la población. Justamente, eso es lo que le da siempre estamos bajo el paraguas de que esto es un tema sensible desde el punto de vista de cualquier sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán. Hasta la semana que viene. Ya sigue Martín con más información. En 8 días habrá paro general del transporte. Hay nota a propósito desde el móvil de Luca Veloz. Vemos y escuchamos, Luca. Es así, Martín, porque el próximo 27 está decretado este paro de la Unión Nacional de Obreros del Transporte y a pesar de que en las últimas horas el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social emitió un decreto en el que rubrica el aumento que los trabajadores estaban reclamando, un correctivo que venía desde el año 2020-2021, un correctivo de un 5,43% que se pagará un 3,5% a partir del 1 de junio pasado en retroactivo y después así en varios pagos en diciembre y en junio que viene también del año 2024 se corregirá este debe que tenían las empresas con los trabajadores. De todas maneras, mantienen el paro porque hay varias cuestiones en este conflicto de los transportistas. Está, por ejemplo, el tema de la mampara en los taxis y también el despido de los 4 trabajadores de la Agencia Central. Agradecemos a Miguel Marrero por atendernos. Bueno, el correctivo se dio, pero todavía no es suficiente. Sí, buenas noches. Sí, todavía no es suficiente. Esto lo que establece es cuánto es efectivamente el aumento que deben recibir los trabajadores del suburbano a partir del 1 de junio. Ahora hay que acordar con las empresas cómo lo van a cobrar, cómo van a cobrar este retroactivo, que son 5 meses. Es mucho, 5 meses de retroactivo. Tenemos el próximo aumento a partir del 1 de diciembre, es decir, que prácticamente están montados uno con el otro. En el caso de la empresa COPSA, además, tiene otro tipo de deudas por un convenio de marzo de este año que lo incumplieron, solamente pagaron las 2 primeras cuotas. Eso nos genera muchas preocupaciones. Después tenemos el tema de los compañeros de Agencia Central, 4 despedidos de forma absolutamente injustificada. La empresa está muy firme en su decisión de mantener esos despidos y para el gremio es inaceptable eso. La empresa puso como excusa que viajaban sin el uniforme. No, que viajaban con el uniforme sin pagar boletos, una práctica absolutamente aceptada, habitual, aceptada entre trabajadores de distintas empresas además. En este caso los compañeros, además el secretario general del sindicato y otro compañero afiliado, venían a una asamblea que iba a tratar el tema del preacuerdo salarial. Es decir, acordaron el acuerdo salarial e inmediatamente les despidieron al secretario general y a 3 trabajadores más por algo que hacen todos los días todos los trabajadores del sector, en todo el país. Para nosotros es absolutamente injustificado, es gravísimo y es un acto de represalia sindical sin ningún tipo de dudas. Y la otra preocupación que tenemos en este momento es qué pasa con el tema de las mamparas, de los taxímetros. Es una herramienta de seguridad que data desde el año 1994, que llevó mucha lucha para los trabajadores del sector y que nosotros estamos convencidos que ha salvado muchas vidas y que en este momento hay una ofensiva mediática y política y empresarial muy fuerte con algunos actores empresariales de mucho peso en el país que están atacando a la mampara y que no están poniendo en ningún momento en consideración la seguridad y la vida de los trabajadores. A ver, ¿cómo habría que hacer para que la mampara efectivamente también proteja a los pasajeros? Los trabajadores hemos sostenido muchísimas veces que debe haber determinados tipos de autos para eso. Quizá esos autos salgan un poco más caros, pero dan un poco más de espacio para que el pasajero viaje protegido también y además debemos insistir en la necesidad de usar el cinturón de seguridad, cosa que en general no se cumple, entonces se provocan este tipo de accidentes. Surgieron además algunas voces pretendidamente expertas en el tema, las cuales nosotros discutimos claramente, porque decimos el primer elemento que nosotros consideramos es un elemento de seguridad. Ojalá prime la cordura, no cambie la reglamentación
y se mantenga este elemento, quizá incorporando algunas cosas más. Los trabajadores estamos dispuestos a negociar y a discutir desde siempre, no sobre la base de sacar la mampara, ¿no? Otro argumento que se da es que cambió el sistema, porque hoy no se paga tanto con efectivo, se utiliza mucha tarjeta y eso, bueno, disminuiría la posibilidad de robo. Sí, pero lo que pasa es que a veces no consideran cuánto es importante para la persona que sube a robar. Nosotros tenemos gente que sube a robar y se lleva 60 pesos, 50 pesos, se llevan un celular, se llevan los documentos del conductor. A veces no están esperando recibir miles de pesos que ya no hay a bordo ni de los ómnibus ni de los taxímetros. Pero como decíamos, un celular de repente para algunas personas puede ser un objetivo de un robo. Entonces, decir que se llevan menos dinero no es un elemento que se considere importante. ¿Se debería instalar una mesa de diálogo sobre esto, Miguel, y sobre el tema de Agencia Central también? Sobre el tema de Agencia Central está instalada la mesa de diálogo. Nosotros le hicimos una nueva propuesta el día de ayer a la empresa. Ellos quedaron de contestar recién el día martes, decían que no tenían condiciones para contestar antes. Esperamos esa respuesta con ansiedad. Los compañeros ya llevan alrededor de 15 días de jornales perdidos hasta ahora, esperemos que los recuperen. Y en el caso del taxímetro, nosotros siempre hemos bregado porque haya instalaciones de mesas de diálogo permanentes. De hecho, hoy hubo contactos de los compañeros del SWAT con algunas autoridades municipales y estamos dispuestos a seguir negociando siempre y discutiendo con ellos. El paro se mantiene el 27 entonces en estas condiciones. Sí, hasta este momento, y en la medida que no surjan novedades importantes, soluciones reales, particularmente en el caso de Agencia Central y en el caso de los compañeros del Suburbano y de COPSA, el paro se mantiene. Muchísimas gracias a Miguel Marrero, entonces así están dadas las cosas. Este es el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias. Sí, hablamos de salud y les decimos que Uruguay registra 2.000 casos y 715 muertes anuales de cáncer de mama, según datos del Instituto Nacional del Cáncer. Que fueron difundidos hoy porque se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama y en este contexto, desde el Ministerio de Salud Pública, recordaron que el diagnóstico a tiempo permite curar 80% de los casos. Es fundamental la concientización del cáncer de mama, dado que es el cáncer más frecuente en la mujer uruguaya, con 2.000 casos por año y 715 muertes. La buena noticia es que cada vez llegamos a diagnósticos más precoces y en este sentido estamos curando más del 80-90% de los nuevos cánceres. Fundamental la mamografía entre los 40 y los 69 años de edad para llegar a ese diagnóstico oportuno. Y hoy día con un diagnóstico oportuno podemos curar más del 80-90%. Lo más complicado son los triple negativos, que se ve fundamentalmente en la mujer joven. Entre los 40 y los 44 años de edad hemos visto un aumento en la incidencia y mortalidad en ese rango etario. Por eso nosotros estamos recomendando ya a partir de los 40 años de edad. Actualmente están falleciendo unas 715 mujeres por año y el nuevo diagnóstico 2.000. Ya hablamos en tasa de incidencia por 100.000 mujeres, son la incidencia, si los casos nuevos son 75.000 por 100.000, 75 por 100.000 mujeres y la mortalidad de 21 casos cada 100.000 mujeres. En definitiva, lo que importa es que es un cáncer altamente curable si hacemos un diagnóstico oportuno y hacemos medidas de prevención, de conocimiento y bueno, en la mujer fundamental que se active en estos casos y tenga un autoconocimiento de sus mamas. Y la Cátedra de Oncología que funciona en el Hospital de Clínicas realiza distintas actividades académicas, charlas para concientizar sobre este tema. Y la doctora María Guerrino va en la misma línea del director del Instituto Nacional del Cáncer porque destaca que es una enfermedad curable si se diagnostica a tiempo. En el encuentro se abordaron temas como los mitos y verdades sobre la cirugía en el tratamiento, la importancia de la fisioterapia después de una mastectomía, sexualidad, hormonas y reproducción de la mujer que atraviesa la enfermedad y cómo transitar la aceptación de la enfermedad. Una de las cosas fundamentales con las pacientes es lograr un buen vínculo. Es bueno que no vengan solas a la consulta, que vengan acompañadas, porque también el acompañante ayuda como a bajar un poco los decibeles. Y lo otro importante es que sepan que si esto se diagnostica a tiempo, las pacientes muchas se curan. Entonces también eso es importante remarcarlo y en la consulta que la paciente se vaya tranquila de que uno en realidad
puede llegar a una curación de la enfermedad. El programa empezó a funcionar en octubre del 2021 y hasta el momento llevamos incluidas aproximadamente unas 300 pacientes que estuvieron dentro del programa, de las cuales un poco más de 100 pacientes tuvieron diagnóstico de cáncer de mama, y venimos avanzando en realidad, valorando todos los datos que hemos tenido y qué cosas podemos ir mejorando día a día para mejorar los tiempos, que es una de las cosas a las que apunta el programa, ¿no? Mejorar la atención, darle a las pacientes una atención de calidad en cuanto a los tiempos del diagnóstico, del tratamiento, y también fundamental en cuanto al apoyo psicológico y emocional de las pacientes y de su familia. Según los datos, 1 de cada 11 mujeres en Uruguay podría desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida. Bueno, vamos a cambiar totalmente de tema y vamos a tratar de conocer de qué se habla cuando se dice que se abren los archivos de la dictadura. Y lo va a explicar Julieta Núñez Tomás en su informe de hoy. Juli, vamos ¿por a dónde intentar, empezás? vamos a intentar explicarlo, así es. Bueno, esto viene hoy como informe justamente porque este martes en la sesión de la Cámara de Senadores se aprobó, es decir, se le dio media sanción a este proyecto de ley que crea una sección dentro del Archivo General de la Nación para compartir de manera pública con un acceso público, archivos vinculados al pasado reciente, a la época de la dictadura, del terrorismo de Estado. Entonces, esto ha generado polémica desde el momento en que se presentó, que fue el 17 de mayo de este año. Este es un proyecto que fue impulsado por el Poder Ejecutivo, en particular por el ministro de Defensa, Javier García, en esa semana tan especial como es la semana de la Marcha del Silencio. Recordemos que la Marcha del Silencio es el 20 de mayo, entonces horas antes de la Marcha del Silencio se presenta por parte del Poder Ejecutivo, se envía a la Asamblea General del Poder Legislativo este proyecto con un comentario que viene por parte, como les decíamos, vino firmado por el presidente y por el ministro de Defensa, Javier García. Esto se estudió en una comisión que integró Derechos Humanos y Equidad de Género con Educación y Cultura, y en esta comisión, que discutió por un breve periodo de tiempo, se recibió únicamente al ministro de Educación y Cultura y al ministro de Defensa Nacional. Fueron los únicos dos que comentaron sobre este proyecto de ley. Pasó a la Cámara de Senadores y se votó finalmente este martes. ¿Y qué fue lo que se discutió, lo que se dijo, qué argumentos se manejaron en esa sesión del Senado? Bueno, quien informó en mayoría por parte del oficialismo fue el senador Jorge Gandini, que dijo varias cosas. Primero, que es importante que estos archivos estén disponibles para todo el público, que cualquier persona pueda acceder. Habló de periodistas, de medios de comunicación, de investigadores y también habló del público en general. Dijo que esto no es la verdad, que no están intentando señalarlo como la nueva verdad, pero que sí es una verdad, la verdad de algunas personas, y esa es la verdad de quienes, de quienes estaban en ese momento ilegítimamente en el poder, es decir, civiles y militares que ejercieron determinados delitos y violencia vinculada justamente a los derechos humanos en ese periodo. Hay allí información que tiene que ver con muchísimas cosas, pero que tiene que ver principalmente con los archivos militares que se generaron durante este periodo de terrorismo de Estado. También dijo Jorge Gandini que no se puede poner a un censor a decidir qué es lo que sí puede estar incluido y qué es lo que no puede estar incluido, de alguna manera respondiendo a algunos cuestionamientos con respecto al tratamiento que se le hizo a estos archivos, que está bueno que se sepa también que no son archivos desconocidos, porque también hay allí algunos cuestionamientos con respecto a esto, o hay dudas con respecto a esto. No son archivos desconocidos, son archivos que ya estaban en poder de los ministerios. Y bueno, y también propuso Jorge Gandini la derogación de una ley sobre la que vamos a entrar más adelante. Por otra parte, desde el Frente Amplio se dijeron varias cosas. Primero, que criticaron que no se hayan recibido organizaciones, ¿no? Criticaron que la forma de aprobación de este proyecto de ley, también que no haya participado la academia ni archivólogos, tanto de la Universidad de la República como el Archivo General de la Nación. También dijeron justamente esto, que no ofrece nada nuevo, que esta ley no ofrece nada nuevo y que no dispone de recursos, que era el problema que tuvo la ley que ya está aprobada desde 2008. También dijeron desde el Frente Amplio que esperan que el proceso en la Cámara de Representantes sea diferente, es decir, que se incorporen estos cuestionamientos y que se trabaje sobre eso. Y la senadora Silvia Nane habló en particular y dio varios detalles
detalles sobre la preocupación que le genera la poca capacitación que tienen en el Ministerio de Defensa y en el Ministerio de Educación y Cultura con respecto al tratamiento de datos personales. Un tema sobre el que se discutió también bastante en el Senado. ¿Qué dice exactamente el texto aprobado? Vamos a pasar a verlo, Martín. Les voy a compartir en pantalla el texto que fue enviado hacia la Cámara de Representantes desde la Cámara de Senadores. Acá lo podemos ver. Esta es la carátula y finalmente el texto aprobado en la Cámara de Senadores, que tiene 5 artículos, perdón, tenía 4 originalmente, se agregó uno último y les voy a leer el más importante, digamos, el que habla de, bueno, ¿de qué va esta sección nueva del Archivo General de la Nación? ¿Qué dice esto? Que el acceso al contenido de la sección que se crea será libre, sin perjuicio del mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y al entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a terceros, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 18.331 del 11 de agosto de 2008. Esta es la Ley de Protección de Datos Personales. También dice que el Ministerio de Educación y Cultura y de Defensa Nacional, conjuntamente con la Agencia Nacional para el Desarrollo de Gobierno de la Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento, lo que conocemos como AGESIC, instrumentarán los mecanismos necesarios para la publicación en línea de los contenidos no definidos como reservados al amparo de lo dispuesto del artículo 2 de la presente ley, es decir, lo que estábamos mencionando anteriormente, y dice que esta sección, en su primer artículo, está destinada a reunir, organizar y conservar los documentos relativos al pasado reciente y a las violaciones de los derechos humanos. Así que esto es, bueno, después dice que el Poder Ejecutivo va a reglamentar esta ley y también deroga esta otra ley que es del 12 de diciembre de 2008, la ley 18.435, que es la que ha generado cierto debate también en días previos, porque hay quienes opinan que esta ley, que ya estaba aprobada desde 2008 y que no había sido aplicada, que en vez de crear una sección dentro del Archivo General de la Nación, creaba una división que era el Archivo de la Memoria, justamente, tenía todo lo necesario para que se cumpliera con esto. Entonces hay como algunas dudas con respecto a por qué se hace una nueva ley. Vamos a pasar a ver qué es lo que decía esta ley, porque como mencionan algunas personas, van a ver que es bastante similar. Lo que dice esta ley, la de 2008, es que la misión del Archivo Nacional de la Memoria será la de reunir y organizar las copias de los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos, coordinando el acceso y la difusión con la agencia, la AGESIC, para el desarrollo y gobierno de, bueno, la AGESIC, como decíamos anteriormente. Entonces, es bastante parecido a la misión que tiene esta nueva ley y por eso es que hay cuestionamientos por parte de algunas organizaciones, en particular, por ejemplo, Crisol, la Organización de Presos y Presas, de expresos y expresas políticas del Uruguay, que cuestionan por qué se hace esta nueva ley y que no entienden también el proceso que se dio. Hoy, de hecho, estuvimos hablando con integrantes de Crisol que cuestionaron este proceso y pidieron también que se modifique el tratamiento de este proyecto de ley en la próxima instancia de discusión que va a ser en la comisión, en la Cámara de Representantes. Fue un proceso muy desprolijo, muy desconsiderado, muy falto de atención hacia las organizaciones que están involucradas, que son principalmente las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Madres y Familiares, Crisol como asociación de expresas y expresos políticos. Fue algo que se cocinó y se aprobó entre gallos y medias noches y nos parece que esa no es la forma. Crisol siempre trata de estar al tanto de todo lo que tiene que ver con los temas de derechos humanos y principalmente el tema de los archivos, que para nosotros es muy sensible, y por eso mismo que quisimos participar y estar en la reunión de la comisión y no tuvimos acceso, cosa que en general no nos ocurre. Entonces por eso es que creemos que es bastante embromado, por decir alguna palabra o algún adjetivo, esa conducta, esa actitud, esa no respuesta, esa no consideración a la organización de los ex y las expresas políticas. Nosotros desde Crisol seguimos atentos a que si hay iniciativas que nos involucran en lo que es este país, que viene con un gobierno democrático de hace muchos años, seguimos atentos y seguimos esperando a ser convocados como siempre, como corresponde. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias.
Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. La guerra continúa su curso en Medio Oriente mientras esperan en Egipto cientos de camiones para entrar con ayuda humanitaria en la Franja de Gaza que Israel se comprometió a permitir a pedido de Estados Unidos y también de otros organismos internacionales, pero no ha ocurrido. También siguen esperando para entrar dentro del territorio las fuerzas de Israel. No está definido en qué momento se hará esa incursión terrestre, de la cual no se sabe cuál va a ser el resultado, porque según algunos analistas no hay un plan muy claro una vez que se entre cómo se va a salir de ese lugar. Sigue la crisis de los rehenes, los bombardeos en el norte de Israel entre Hezbollah y el ejército israelí, y también algunas novedades que han surgido en ataques a bases de Estados Unidos en Siria, en Irak, y también algún misil interceptado que venía desde Yemen rumbo a Israel. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió hoy en Egipto 2 acciones humanitarias inmediatas para desescalar la guerra en la Franja de Gaza, que Hamás libere a los rehenes y que Israel permita el paso de ayuda humanitaria al enclave palestino, mientras 2 millones de personas siguen bloqueadas en la franja. El ministro de Defensa israelí Yoav Gallant dijo a las tropas militares reunidas en la frontera de la Franja de Gaza que pronto verán el enclave palestino desde adentro, sugiriendo que podría ser inminente una ofensiva terrestre, como se ha advertido en los últimos días, afirmando que la orden llegará al tiempo que Israel anunció la creación de un destacamento de inteligencia para localizar a los rehenes y desaparecidos cautivos, considerado una prioridad absoluta. El número de rehenes israelíes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza aumentó al menos a 203, según informó el ejército israelí, que también indicó que el número de soldados muertos desde los ataques de Hamás asciende al menos a 306, mientras el Ministerio de Salud de Gaza informó que 3.785 personas han muerto en los bombardeos israelíes y otras 12.500 personas han resultado heridas. Mientras tanto, los bombardeos entre Hezbollah e Israel en la frontera norte del país continúan y Estados Unidos denunció que 2 de sus bases militares ubicadas en Irak y Siria sufrieron ataques con drones y misiles, reportando varias explosiones que dejaron heridos leves, mientras que un destructor estadounidense en el Mar Rojo afirma haber interceptado 3 misiles de crucero y varios drones lanzados por las fuerzas hutíes de Yemen hacia objetivos en Israel. El próximo sábado, Egipto será la sede de una cumbre internacional sobre la crisis en Gaza, que contará con la presencia del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y presidentes y primeros ministros de varios países, que se reunirán con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Néstor Vergara, alias Cody, era un colaborador cercano al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que fue capturado por la policía boliviana cuando pretendía huir hacia Brasil. Este hombre está acusado de lavado de dinero y de lavar el dinero que provenía de esta banda y de esa manera comprar propiedades inmobiliarias, y se dice también que fue quien facilitó los vehículos con los que el uruguayo se fugó y no se sabe dónde está. Néstor Alfonso Vergara Antelo, alias Cody, un colaborador boliviano cercano al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, fue detenido en una ruta cuando intentaba fugarse hacia Brasil en un vehículo en las inmediaciones de la comunidad Los Ciro, acompañado de otro hombre que también fue detenido por favorecimiento a la evasión. Gracias al trabajo de la policía boliviana se ha logrado la aprehensión de este sujeto, demostrando que esta organización criminal dentro del territorio nacional ya ha sido desbaratada, informó el ministro del gobierno boliviano Eduardo del Castillo en conferencia de prensa. Según información de inteligencia y datos aportados por Del Castillo, este hombre fue quien internó meses atrás a los suegros de Marcet en Bolivia y también prestó su identidad para que el grupo criminal comprara autos de alta gama, incluso el vehículo que usó el narco uruguayo en el momento de la fuga. Vergara estaba siendo buscado en Bolivia por el vínculo que tiene con Marcet y a la vez investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas, ya que según la policía boliviana, Cody era el facilitador de Marcet para lavar dinero de la organización criminal, ya que era el encargado de la compra y venta de inmuebles según las autoridades bolivianas. Mientras tanto, Marcet sigue prófugo junto a su hermana Jimena, su esposa Gianina García y 3 menores de edad, luego que a finales de julio la policía boliviana localizara al narcotraficante uruguayo en la ciudad de Santa Cruz. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Retomamos la agenda local para cambiar de asunto, porque la empresa Claro sumó unos 5.000 contratos menos
grosso modo, en el trimestre julio-septiembre a través del mecanismo de portabilidad numérica, según el último informe al respecto elaborado por la URSEC y recientemente presentado. También es la más beneficiada por este mecanismo desde su implementación en enero del año pasado, mientras que Antel registra un saldo prácticamente neutro y Movistar perdió más de 10.000 contratos. Desde enero del año pasado, a través del sistema de portabilidad numérica, Claro ganó 37.299 contratos y perdió 26.428, lo que arroja un saldo positivo de casi 11.000 contratos. En el mismo periodo, Movistar ganó 33.008 y perdió 43.698, lo que arroja un saldo negativo de algo más de 10.500 contratos. Antel, en cambio, tiene prácticamente la misma cantidad de contratos ganados que perdidos, más de 43.000 en cada caso, con leve predominancia de los perdidos, lo que da un saldo negativo de solamente 181 contratos. Si se comparan los datos de este trimestre con los del trimestre anterior, cerrado a fines de junio de este año, se deduce que Claro sumó cerca de 5.000 portaciones en estos últimos 3 meses, lo que prácticamente le permitió duplicar su saldo positivo acumulado desde que se activó esta modalidad. La comparación entre trimestres también evidencia que la mayoría de las portaciones nuevas de Claro acumuladas de julio a septiembre fueron en perjuicio de Movistar. Además de este informe, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación, URSEC, publicó otro documento acerca del impacto de la portabilidad en los precios y los rendimientos de la telefonía móvil desde enero del año pasado. Este segundo documento concluye que se aprecia un descenso en el precio promedio mensual de 14%, acompañado por un descenso de casi 80% en el precio promedio abonado por gigabyte y un incremento de casi 225% en el rendimiento en gigabytes de los planes considerados. Sin embargo, el representante Frente Amplista en la URSEC, Pablo Siris, cuestionó la metodología de este informe por entender que no refleja que las y los consumidores están pagando más, sino que se basa en que las empresas están ofertando paquetes por más gigabytes al punto de ofrecer niveles que superan la posibilidad de consumo promedio de una persona. Bueno, nos estamos yendo, pero antes, como todos los días, repasamos los datos del tiempo para la zona metropolitana. Y por el momento de la semana en el que estamos, esto ya nos permite adentrarnos en el fin de semana. Pero yendo por partes, Natalia, primero repasamos lo previsto por Inumet para mañana, viernes 20 de octubre, en Montevideo y área metropolitana. Mínima 11 grados, máxima 22, algo nuboso y nuboso, ventoso también, sin que por ahora se pronostiquen lluvias. El gran día será el sábado, 21 de octubre, porque va a estar bastante soleado. Hay una mínima de 12 y una máxima de 26. Cambian las condiciones para el domingo, hay probabilidad de lluvia media en este momento, cuando todavía estamos a más de 72 horas, mínima 16, máxima 23, como ven, por lo menos va a aumentar la nubosidad. Bien, bueno, y nos estamos yendo, como todos los días, los invitamos a quedarse, ya viene Lado B, el invitado será el periodista Eduardo Preve. Bueno, está ya hecha la invitación entonces a quedarse en la pantalla de TV Ciudad y mañana a las 7 de la tarde estaremos otra vez. Sí, hasta mañana. Que pasen bien.